Como maestros necesitamos aprender a trabajar el programa de Microsoft Excel, el cual su base de trabajo es una hoja que nos permite hacer cálculos. Cuando nosotros iniciamos Excel, nos pregunta cómo queremos empezar a trabajar y tenemos dos modalidades. Una es trabajar con un libro en blanco, es decir, la hoja sin ninguna información, y la otra es ocupar alguna de las plantillas con las que cuenta el programa. Para esta ocasión vamos a trabajar con un libro en blanco y empezar de cero. Vayamos a reconocer el área de trabajo de la hoja de cálculo de Excel. Como pueden ustedes apreciar, tenemos aquí el área de trazado, que es una hoja tabulada o bien cuadriculada, porque está compuesta por columnas que se intersectan con las filas y dan origen a un cuadro al que llamaremos de aquí en adelante celda. En la parte superior hay una barra que es nueva si lo comparamos con el programa de Word. Esta barra se llama barra de fórmulas. Siempre va a apuntar a la celda en la que está el cursor y nos va a indicar el contenido que hay guardado en esa celda. Es práctico cuando tenemos una fórmula almacenada en una celda. En la parte superior tenemos las barras de herramientas con la que podemos darle formato de presentación y ocupar algunas funciones para trabajar nuestros datos en el cuerpo del trabajo. Y arriba la barra de menús. En Excel trabajamos como libro, aquí dice libro de Excel. Cuando iniciamos un archivo, vean ustedes en la parte inferior abajo dice hoja 1. Si queremos incorporar más hojas, bastará con pulsar un clic para agregar una hoja nueva. Cada hoja tiene su propio nombre, puede personalizarse. Por ejemplo, si doy doble clic sobre lo que dice hoja 1, doble clic, podré borrar el nombre preestablecido y podré poner calificaciones, por ejemplo. Le doy Enter. Las pestañas de las hojas también pueden tener un color. ¿Cómo asigno color? Le doy un botón derecho y dice color de etiqueta. Puedo identificar con el color naranja las calificaciones y puedo pasarme a la hoja 2, que también se abrió en blanco. Podría yo darle doble clic y poner aquí lista asistencia. Si quiero darle otro color, botón derecho, color y vamos a darle color verde. Me regreso a la hoja calificaciones con un solo clic. Las columnas de la hoja tienen un identificador, el cual está representado por una letra del alfabeto. Cada hoja tiene alrededor de 256 columnas. Quiere decir que cuando terminan las letras del alfabeto como la letra Z, las columnas empiezan a tomar nombre combinando las letras, como por ejemplo AA, AB hasta la AZ. Y así empezará la BA, la BB, etc. Las filas, por el contrario, tienen su nombre dado con un número. Fila 1, fila 2, fila 3. Cuando se quiere señalar una celda, se pone el indicador del mouse, que como ustedes verán es en forma de un signo de más. Doy un clic y se señala. Si quiero señalar una columna, me voy a la parte del nombre de la columna, doy un clic y se señala. Si quiero seleccionar una fila, doy un clic sobre el nombre de la fila. Si lo que queremos es asignar cierto tipo de letra y cierto tamaño de letra de manera general a toda la hoja, podemos ir al espacio que está en la esquina superior izquierda. Si le doy un clic aquí, selecciona toda la hoja y en ese momento yo podría ir a la fuente de la letra y asignar la letra Arial, por ejemplo, y estandarizar todo en un tamaño 10. O por el contrario, en un tamaño 12. Todas las columnas al inicio tienen el mismo ancho de columna, pero puede modificarse según se va requiriendo. Esta hoja es una hoja muy grande, por lo que tenemos que ir seleccionando el área que se va a mandar a imprimir
a una hoja, por ejemplo, carta o a una hoja oficio. Para capturar podemos movernos con el mouse, señalar y dar un clic, o también funcionan nuestras teclas de dirección izquierda, derecha, arriba o abajo. Por ejemplo, voy a capturar aquí la etiqueta de texto. Puedo capturar en mayúscula y en minúscula. Puedo capturar la etiqueta que dice alumno y le doy enter. Junto puedo poner, por ejemplo, la materia de español y le doy enter. Me paso a un lado y pongo, por ejemplo, matemáticas. Esta etiqueta que estoy guardando en esta columna supera el ancho de la columna. Por ello puedo autoajustarlo. ¿Cómo lo autoajusto? Le doy un clic en extremo final de la columna, señalo con el mouse y le doy un clic al mouse, lo mantengo oprimido y me muevo a la derecha. De esta manera hice más ancha la columna D. Si español está muy justo y lo quiero un poco más holgado, lo mismo, pongo el mouse sobre el límite de la columna, le doy un clic y lo expando. Si quiero capturar el nombre de un alumno, puedo capturarlo, por ejemplo, Luis, Mario, Miguel, Ana, María. Si lo que quiero capturar es una calificación, que es un número, puedo poner, por ejemplo, 9, puedo poner 8. A cada vez que yo capturo un dato, para que se asigne en la celda le debo dar entrar. Le puedo dar, por ejemplo, otro 10, un 8, y me puedo ir de esta manera capturando calificaciones. Excel está hecho con mayor, este hecho es profeso para fórmulas. De esta manera podemos hacer cálculos de manera automática. Por ejemplo, una fórmula se empieza a escribir siempre con el signo de igual. Después, para hacer fórmulas más generales, no ocupamos las cantidades como 9, más 8, más 10. No, hacemos fórmulas ocupando los nombres de las celdas donde están depositadas las cantidades. En este caso puedo señalar después del signo de igual la celda donde está el 9, poner el signo de más, señalar donde está el 8 y así sucesivamente. Cuando termino la escritura de la celda le doy, o de la fórmula, le doy enter y en ese momento se calcula la operación que hicimos. ¿Por qué decimos que es un recálculo automático? Porque no tengo que cambiar la fórmula. Si yo cambio la calificación de un niño porque me equivoqué, la vuelvo a asignar y el resultado automáticamente se modifica. Aquí en este caso yo necesito el promedio de español de todos mis alumnos. Ustedes saben que un promedio es la suma de calificaciones dividido entre el número de alumnos. Entonces, a esta operación de suma me falta hacer una división. En Excel, para hacer operaciones, se requiere ocupar la propiedad asociativa de paréntesis. Aquí pongo un paréntesis al principio y un paréntesis al final, de manera que el programa primero haga la suma de estas cantidades y cuando termine la suma lo divida entre el número de alumnos que tengo. En este caso es 5. Cuando yo doy entrar, en ese momento se recalcula la operación. Otro elemento que podemos manejar es darle presentación a la hoja. Como ya vimos, puedo cambiar el tipo de letra y el tamaño de letra. Puedo trabajar celda por celda o con el mouse seleccionar área. Por ejemplo, estos títulos los voy a centrar con respecto a cada celda, les voy a dar negrita y los puedo pedir que tengan un borde. ¿Por qué menciono el borde? Observen que la cuadrícula es un borde delgado gris. Este borde no se va a imprimir a menos que yo especifique que se va a incluir un nuevo borde con cierto color y con cierto grosor. En este caso seleccioné estas celdas a las que les voy a dar un borde. En este caso, observen la diferencia, ya es un borde negro delgado, ese sí se va a apreciar en la impresión. Si yo quiero poner al final de esta celda una
línea inferior, voy al borde y aplico borde. Si quiero que las cantidades, si ustedes pueden ver, se alinean a la derecha. Las celdas se alinean a la izquierda cuando contienen un texto. Cuando contiene una fórmula también se alinea a la derecha. Inicialmente, porque nosotros podemos modificar su alineación con respecto a la celda. Por ejemplo, el 8, si yo voy a alineación y le digo centrado, pasa a centrarse. Para no hacerlo uno por uno, seleccionamos toda un área, incluyendo, por ejemplo, las fórmulas, y selecciono para que queden centrados con respecto al ancho de la columna. Si quiero que un resultado tenga un resaltado, puedo poner negrita o puedo cambiar de color para resaltar alguna información. No olvidemos siempre guardar nuestra información o nuestro archivo. Para eso lo hacemos a través del menú Archivo, Guardar como, examinamos para elegir una unidad de disco y alguna carpeta en la que queramos grabar el archivo. Podemos poner aquí calificaciones y lo guardamos como libro de Excel. Si queremos manejar un título y ese título estar centrado con respecto a un determinado número de columnas, por ejemplo, puedo poner aquí calificaciones. Este título lo quiero centrar con respecto a 3 celdas. Lo que debo hacer es seleccionar las 3 celdas, incluyendo el título, y la opción que debemos ocupar es combinar y centrar ese título. Al mismo título le puedo aplicar un color, el que ustedes necesiten, un estilo negrita y un tamaño mayor de letra. Si nosotros queremos imprimir, debemos ir al menú Archivo, elegir la opción de imprimir y veremos la información que se estaría mandando a la impresora. Configurar la hoja requiere ir al menú de diseño de página. Nosotros vamos a elegir los márgenes que necesitamos, bien sea normal, ancho o estrecho. También es posible modificar la orientación de la hoja, vertical, horizontal. Por último, el tamaño del papel. Carta, también puede ser oficio o tamaño legal. El más común es tamaño carta. Como podrán haber visto ustedes, se hizo una línea punteada gris. Esta línea indica hasta dónde caben las columnas dentro de una hoja tamaño carta. Es importante considerar entonces el tamaño de la letra que tenemos elegido está en función también al tamaño del papel y el número de columnas que queramos incluir en esta hoja.